Señores, estoy vistiendo el color favorito de mi difunto esposo. Sí, señor. El color de los Dolphins. Este color que está aquí. Ese era el color favorito de Cat Fletcher. Estoy vestida hoy de este color. Bueno, vamos a estar hablando de dos temas que se parecen un poco, aunque son como que antagónicos, ¿ok? Y los quiero unir porque tiene que ver con la decisión desde el punto de vista de la Constitución que ciertos aspectos americanos tienen que regresar a los estados. ¿Ok? Entonces, vamos a estar hablando del Departamento de Educación. Pero así como la Corte Suprema de Justicia envió el tema del aborto a los estados, ahora el presidente Trump está utilizando otro approach o otra manera de cómo enviar la educación a los estados. Porque nos hemos dado cuenta que la Secretaría de Educación, que viene siendo el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación, como se conoce en nuestros países, es un nido de ratas y de ladrones. ¿Ok? Sí, de ladrones y de corruptos. Entonces, a pesar de que el presidente Trump lo llama como una decisión de sentido común, me gustaría escuchar mejor que él dijera es una decisión basada en la Constitución, específicamente en la enmienda número 10, ¿ok? Donde dice que cualquier otro tema que no está delineado en estas enmiendas, las 10 primeras enmiendas que fueron adosadas a los artículos de la Constitución, y estos dos documentos en conjunto forman parte de la Constitución. La enmienda número 10 dice que cualquiera de estos temas, cualquier tema que no esté aquí incluido, se tienen que decidir a nivel estatal. ¿Ok? Entonces, esta es una decisión que yo la aplaudo porque tiene que ver mucho con la Constitución, el cumplimiento de la Constitución. Recuerden que la Secretaría de Estado fue creada por el demócrata Jimmy Carter. Sí, señor, de aquí de Georgia. Y yo les digo una cosa, no hay nada peor que un demócrata en el estado de Georgia. Por cierto, hay muchos republicanos que le llamamos republicanos en nombre solamente, que son demócratas, pero que están ejerciendo posiciones de poder para prevenir que los verdaderos republicanos puedan estar en poder. Pero bueno, eso es lo que se llama el maquiavelismo, Maquiavelo. ¿Okay? Ahora bien, desde que fue fundado la Secretaría de Educación, esta secretaría se convirtió en un ente de endoctrinamiento. Por lo tanto, a partir desde Jimmy Carter hasta no hace mucho el señor Joe Biden, ¿okay? Pasando por los Bushes, por Bill Clinton, por Reagan, por Obama, utilizaron la Secretaría de Educación o el Departamento de Educación, como lo quieran llamar, como una herramienta de endoctrinamiento para odiar a este país. Pues resulta que se le asignaban, por todos estos años, se les asignaban millones y millones de dólares a esta secretaría. Y resulta que nuestros estudiantes, antes de Jimmy Carter, los scores o las notas, Estados Unidos estaba ubicada entre los primeros 10 países a nivel mundial en educación, en cuanto a educación se refiere. Ahora estamos más abajo de los 100. Es decir, somos el país que más invertimos en educación y somos los peores en resultados. ¿Ok? El presidente Trump estuvo hablando que el 70% de alumnos de las escuelas se están graduando que no saben ni siquiera leer y ni siquiera saben hacer lo básico de matemática. Y él dijo, ¿qué es lo básico de matemática? ¿Qué es lo que ustedes explican por eso? Bueno, lo mínimo que es suma y resta. 70% de nuestros chicos en las escuelas no sabe ni sumar, y no sabe ni restar, y no sabe ni leer. Es más, hubo un caso
en uno de estos estados demócratas en que una niña la graduaron con el título de high school con honores y la chica no sabía ni leer ni escribir, ni mucho menos matemática. Bueno, resulta que el presidente mencionó la ciudad de Baltimore. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en su primera administración, él le dio duro a Baltimore. Era una ciudad infestada de ratas, una ciudad bajo el liderazgo y el gobierno y control de los demócratas, y eso no servía. Por cierto que el congresista de Baltimore, que después, un año después murió, él salió a defender su conuco, como yo le digo, sus plantaciones, ¿ok? Y tuvieron una gran pelea allí, pero fue expuesta a la corrupción que hay en Baltimore. El presidente dijo que cortaron a la mitad, es decir, despidieron un 50% de todos los burócratas de la Secretaría de Educación. Entonces, ya se pueden imaginar cuántas personas están vendiendo sus casas en Washington, D.C. que trabajaban para el Departamento de Secretaría. Búsquense allí en el realtor.com a ver cuántas mansiones, casas carísimas, ¿verdad?, están siendo puestas a la venta. Porque recuerden que Washington, D.C., ellos no producen nada. Ellos lo único que producen son dependientes del gobierno y trabajan, hacen su dinero es en base a contratos, subcontratos y salarios gubernamentales. Ahora, también mandó a cerrar un poco de edificios al cerrar, o sea, al cortar el 50% de los empleados burócratas, por lo consiguiente, la mitad de los edificios también fueron, el gasto en eso también y todos los gastos. Fuera. ¿Ok? Él, a pesar de que él sabe que los maestros forman parte de los sindicatos, él dice que no tiene ningún problema, que él va a trabajar para proteger a los maestros, ¿ok? Él dijo que se va a preservar ciertos programas que se necesitan, pero que van a ser asignados o se van a ser destinados en otros departamentos, como por ejemplo los Pell Grants, que son las becas. Los recursos para los deshabilitados van a ser preservados. El título 1 va a ser preservado. Los niños con necesidades especiales, todos esos programas van a ser reservados, ¿ok? Así que no tienen que tener temor, no tienen que salir con pánico y ponerse en una situación de que les están garantizando a todos ustedes que esos programas se van a preservar, ¿ok? Y ellos van a ser redistribuidos en otros diferentes departamentos. Miren, él estuvo hablando de que teníamos que tomar notas de China, de Noruega, de Suiza, de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia, en cuanto a la educación se refiere. ¿Sabían ustedes que China es parte de uno de los primeros 10 países en el mundo en cuanto a educación se refiere? China. Y nosotros estamos por debajo, estamos con más allá del 150 puestos. Eso es humillante, eso es para pasar pena, porque somos el país que más gastamos en dinero en educación y los muchachos no están dando resultados. Nada, exactamente nada. Ok. Por supuesto que los demócratas están agresivos y están muy enojados. ¿Por qué? Porque les están cortando el chorro de plata, señores. Esto es lo que llamamos volver a la Constitución de los Estados Unidos, pero el presidente Trump le dice volver al sentido común. ¿Ok? Los profesores, los sindicatos, vamos a cuidar de ellos. Aquí lo importante es que los padres intervengan en las escuelas, se involucren con los maestros, con los profesores, ¿ok? Y así con el Estado y con las comisiones educativas de cada estado por cada cámara baja de cada estado. Eso es lo que se está queriendo buscar. Que el currículum sea decidido por los estados de acuerdo a lo que se necesita, que el niño necesite y de acuerdo a las capacidades del niño en esa ciudad, en ese estado, en ese condado y así sucesivamente.
¿Ok? Lo bonito de todo esto es que él, cuando hace la firma ejecutiva para deshacernos de la Secretaría de Educación, para terminar con el endoctrinamiento. ¿Qué pasa con ese endoctrinamiento? Es donde enseñan a nuestros niños primero a odiarse a sí mismos, a odiar el país, a odiar a los padres, a odiar a la autoridad, a odiar lo que significa la independencia y la autosuficiencia, a odiar la creatividad, a odiar el desarrollo de talentos y a odiar todo lo que tenga que ver con autosuficiencia. ¿Ok? Entonces, este departamento de la Secretaría de Educación ha sido... la firmó. Y lo bonito de todo esto es que viene él y lo firma enfrente de unos niños de todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Los del high school. Me imagino que habrían niños de elementary, de middle school y de high school. Por eso vimos varios tarajayos, ¿no? Varios chicos altos, ¿ok? Y estos niños fueron testigos de la firma de la orden ejecutiva del presidente Trump. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Se supone que cada orden ejecutiva tiene que ser llevada a la Cámara Baja, a la Casa, ¿ok? Y al Senado del país para que la educación vuelva a los estados. Entonces, se supone que la Cámara Baja o la Cámara Alta debería de hacer una propuesta de ley que debe ser pasada por las dos cámaras para que llegue al escritorio del presidente y él la firme y ya se convierta en ley. Porque si dejamos esto como orden ejecutiva, señores, cuando este señor se vaya del país en 4 años, nos van a volver a traer el Departamento de Educación y así es verdad que nos van a destrozar completamente el país. La educación tiene que volver a los estados. Esto funcionó por muchos años antes de Jimmy Carter. Por muchos años funcionó que la educación estaba bajo el control de los estados. Es más, yo les quería dar a ustedes un poquito de historia de cómo empieza la educación en los Estados Unidos. Pero antes de hablar de eso, quiero decirles que el presidente firmó esta orden ejecutiva con un Sharpie, no con una imprimidora, así como Joe Biden, ¿ok? ¿Ok? Y hay que asegurarnos de que estos legisladores de la Cámara Baja o los senadores de la Cámara Alta tengan esta orden ejecutiva firmada por él en público. O sea, la mitad de los Estados Unidos vio cómo él firmó esa orden ejecutiva, que ellos puedan asegurarse que antes del 2026 se convierta esto en ley. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero cómo comenzó la educación aquí en los Estados Unidos? Cuando vinieron los colonos y se establecieron las 13 colonias, las escuelas, todo funcionaba en un edificio. La corte, la policía, la enfermería, la escuela, lo que era la educación, todo lo que tenía que ver con la comunidad funcionaba en un edificio. Adivina cuál era el nombre de ese edificio. Las iglesias protestantes. Por eso las iglesias, cuando tú te pones a ver, cuando uno viaja aquí por todos los Estados Unidos, que va por pueblos en pueblos, uno ve esas iglesias que pareciera que fueran como cortes o como cortes de legales, como si fuera la Corte Suprema, la Corte de Justicia, qué sé yo. Las iglesias eran utilizadas para todas las actividades en los Estados Unidos, las actividades de la comunidad. En la iglesia los domingos se predicaba. De lunes a viernes funcionaba la policía. Algunas veces hasta el sheriff estaba en la iglesia. Los educadores estaban en la iglesia. Las enfermeras y doctores atendían en la iglesia. Todos se hacían en estos edificios. Por si ustedes no lo sabían. Es más, cuando uno se pone a revisar las constituciones de las 13 colonias, no enmienda, de las 13 colonias, 11 de ellas, creo que son 12 de ellas, 12 colonias requerían que los que iban a ser electos como políticos
para representar a su gente, tenían que ser cristianos. ¿Por qué? Porque este país fue fundado bajo los conceptos judeocristianos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Este país fue fundado bajo el concepto de que Dios es nuestro creador y que todos nosotros fuimos creados iguales. Eso está, ¿cómo lo sabes tú? Eso lo puedes leer en la Declaración de Independencia. Ahí podemos leerlo, en la Declaración de Independencia, donde dice que todos los hombres son creados iguales, con derechos inalienables de su creador. El creador le da esos derechos al individuo, a los que somos creados. No es el gobierno el que le da los derechos inalienables a los ciudadanos americanos, según la Constitución, según el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos, ¿ok? En donde las personas americanas, al declararse independientes de la Unión Británica, nosotros tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que declara la independencia, el Acta de Independencia. Entonces, con esto les quiero dejar. Este es Josie Cruz Fletcher. Bueno, pasen un buen día y espero que sigamos teniendo buenas noticias con respecto a ciertos secretariados o a ciertos ministerios o a ciertos departamentos que tienen que ser eliminados para que el gobierno no sea tan grande, sino empezar a reducirlo, porque al tener un gobierno reducido tenemos más libertades nosotros, los seres humanos, los americanos. Este es Josie Cruz Fletcher. Que tengan buen día. Feliz domingo. Bye.